¿Estás buscando algún libro en español para este verano? Pero con tantos libros publicados, ¿no sabes cuál escoger? Sí, las vacaciones están al caer, así que hoy en Español Automático hemos seleccionado algunos libros para que puedas disfrutar de una buena lectura en la playita. Bueno, yo soy una lectora voraz. Me encantan los libros, tanto las novelas como el ensayo. Ambos géneros son necesarios para mejorar tu nivel, para exponerte al contenido nativo de una forma completa, para enriquecer tu vocabulario, para ver la gramática en acción, para fijarte en los patrones del lenguaje y también para comprender mejor cómo funciona la lengua que estás aprendiendo, en tu caso, el español. Y como dijo Thomas Carlyle, Todo lo que la humanidad ha hecho, pensado, ganado o ha sido, yace mágicamente preservado en las páginas de los libros. A continuación hablamos de 4 libros que hemos seleccionado pensando en ti, campeón. Unas buenas lecturas para tus vacaciones. Venga, comenzamos. Si quieres mejorar tu nivel en español, tienes que leer mucho. Sin embargo, la clave del éxito es elegir el libro adecuado para ti. Nuestro primer consejo es que escojas un libro de la temática que te interesa. Si no te gustan novelas, pues escoge ensayo, poesía o teatro. Hay tantísimos libros en el mundo que jamás serás capaz de leerlos todos, pero de entre tantísimos libros seguro que encuentras alguno que te guste. claro, algún libro con el que disfrutarás y también mejorarás tu nivel. Es decir, matarás dos pájaros de un tiro. Mauro y yo solemos leer bastante y nos gusta compartir nuestras lecturas en Instagram. Si no nos sigues en Instagram, puedes buscarnos como @podcastespañol. Allí hacemos algunas cositas diferentes como pequeños cuestionarios, actividades de vocabulario, mostramos libros que estamos leyendo o respondemos algunas preguntas rápidas. Y a menudo me preguntan, Caro, ¿qué libros lees? ¿Qué libro me recomiendas? Bueno, hemos escogido 4 libros para hoy, uno de ensayo de un autor no español y 3 novelas de una autora española. Y empezamos por el libro de ensayo, un libro de divulgación científica. Un libro de divulgación científica tiene como objetivo interpretar y hacer accesible el conocimiento científico a las personas que están interesadas en comprender un tema o informarse sobre él. Correcto. Y yo he escogido el libro de Yuval Noah Harari, Homo sapiens, de animales a dioses, breve historia de la humanidad. Es un libro que leí ya 2 veces, la primera vez en francés y la segunda en español para comprobar qué tal está hecha la traducción, qué tipo de vocabulario se usa, si es complicado o no, etc. En fin, la segunda lectura la enfoqué pensando en ti, tesoro, y me parece una lectura muy recomendada para el nivel B1. Vamos a decir un B1 asentado o consolidado. Y digo consolidado porque yo estoy en el nivel B1 de búlgaro, pero si quisiera leer Homo sapiens en búlgaro, pues me costaría muchísimo porque simplemente no tengo todavía suficiente vocabulario. Además son 450 páginas, así que queda de momento fuera de mi alcance. Claro, pero para ti, campeón, es un libro más que recomendado porque tienes el nivel adecuado para poder disfrutar y mejorar tu nivel al mismo tiempo. Claro está que el libro también es estupendo para los niveles B2, C1 y C2, ya que no es un libro escrito para aprendices de idiomas, sino para nativos. Homo sapiens es una historia fascinante que cuenta el camino que ha recorrido el ser humano en los últimos 70.000 años. Diría yo que es una historia completa de lo que nos hace humanos. Además, el objetivo de Harari no es responder a todas nuestras preguntas, sino más bien dejarnos con algunas preguntas sin responder, invitando al lector a la reflexión. Es un ensayo que intenta responder a la pregunta de cómo la especie humana ha llegado a dominar el planeta. El autor dedicó mucho tiempo al estudio meticuloso de la historia de nuestra especie y luego presentó el conocimiento recopilado de una forma brillante y muy accesible. En serio, el libro es brillante. Cierto. El autor escribe de una manera fluida y sin esfuerzo.
Aunque es un ensayo, se lee como una novela y hay tanto conocimiento en estas 450 páginas. Harari cuenta por qué nuestros primeros ancestros comenzaron a vagabundear por el mundo, deambulando de un lado a otro. ¿Por qué cambió su forma de vida nómada a una sedentaria? Luego pasa a hablar sobre por qué y cómo se creó el dinero, sobre las guerras, el capitalismo, la religión, la revolución científica, el florecimiento de la medicina y la tecnología. Harari pregunta si, con el conocimiento de la genética y de la inteligencia artificial que tenemos, crearemos una criatura que algún día destruirá a los humanos, o si seremos nosotros mismos los que destruiremos el planeta y nuestra especie. Ujú. En cuanto a la dificultad de la lectura, el libro es fácil y agradable de leer. Es una lectura fascinante, pero también perturbadora. El autor no permite que el lector permanezca indiferente ante los fenómenos del mundo actual. Harari presenta los hechos como una cadena de causa y efecto, lo que muchas veces pone los pelos de punta, porque te das cuenta de cómo nuestras acciones nos han llevado al lugar en el que nos encontramos hoy. Sí, algunos procesos históricos y sociológicos pueden ponerte la piel de gallina y, cómo no, te harán ver la historia con otros ojos. Y es que tras la lectura de este ensayo te das cuenta de que el ser humano va un poco desencaminado. Las cuestiones políticas y económicas que plantea Harari invitan a la reflexión. Muchas veces Harari lanza una pregunta y deja que el lector mismo se responda y que se plantee cómo cada uno de nosotros podríamos remediar estos problemas a nuestra microescala. Y para mí esto tiene mucho sentido porque las pequeñas acciones llevadas a cabo por muchísimas personas tienen un gran impacto. Pequeñas acciones más mucha gente igual a gran impacto. Todos tenemos responsabilidad en lo que ocurre en el mundo. A ratos tenemos la impresión de que el autor presta muy poca atención a los méritos de la humanidad, el arte, la belleza creada y todo el ámbito cultural en general. Pero creo que Harari lo hace aposta para no permitir que nos escondamos ni huyamos de la responsabilidad. Harari no quiere que pensemos, Bueno, es verdad que han desaparecido el 60% de las especies salvajes de animales, pero mira qué impresionante es el David de Miguel Ángel. O sí, los océanos están llenos de basura, pero mira qué bonitos cuadros han pintado los impresionistas. No, Harari no quiere que nos escondamos tras unos pocos méritos de la humanidad. Harari pide que nos miremos en el espejo y que tomemos responsabilidad. Lo hace aposta. Resumiendo, Homo sapiens es una lectura fascinante de la que se puede sacar mucha sabiduría. Yo he aprendido muchas cosas que antes no sabía. Es una lectura que invita a la reflexión y si tú, tesoro, estás buscando una historia comprensible del ser humano, si te interesa el conocimiento y quieres ampliar tu cultura general, Homo sapiens es definitivamente una buena elección. y pasamos al siguiente libro, o más bien a los 3 siguientes libros porque se trata de una trilogía. La trilogía Replicante de Rosa Montero se compone de los siguientes títulos: Lágrimas en la lluvia, El peso del corazón y Los tiempos del odio. Que no te eche para atrás lo de la trilogía Replicante. A mí la ciencia ficción me gusta poco porque la asocio a mundos demasiado futuristas que no se parecen en nada al mundo actual. Pero esta trilogía Replicante, aunque tiene elementos futuristas, no es tan distinta de la realidad que conocemos. Lo sorprendente es que me enganché enseguida. De hecho, solo quería leer el primer libro para conocer la prosa de la autora, pero simplemente no pude soltarlo de mis manos y me pasé todo un fin de semana sumamente entretenida con esta trilogía. Es un thriller de ciencia ficción ambientado en un futuro en que la Tierra está poblada por humanos, aliens, mutantes, androides y tecnohumanos o replicantes. La protagonista, Bruna Husky, es una replicante de combate que trabaja como detective y es contratada por el Movimiento Radical Replicante para averiguar la causa de la muerte de varios replicantes. No vamos a entrar en más detalles para no destripar el argumento porque el thriller está muy bien escrito.
Y hablando de los replicantes, podrías pensar que es una copia de Blade Runner. Pero no, los paralelismos con Blade Runner son muy escasos. Y si hay similitud con el libro de Philip K. Dick, no sabemos decirte porque todavía no lo hemos leído. No obstante, la saga es muy entretenida y digna de ser recomendada a fans suavecitos de la ciencia ficción como yo. La trilogía encierra también muchísimas reflexiones. La autora da un repaso a múltiples temas como el amor, el paso del tiempo, el honor, la lealtad, el valor de la amistad y otros temas universales que solemos encontrar en las magníficas novelas de Montero. Y los personajes me han gustado muchísimo. Sí, los personajes son peculiares y complejos, y Bruna Husky es un claro ejemplo de eso. Una tecnohumana más humana de lo que debería ser. Supongo que sabes, figura, que la particularidad de los tecnohumanos es que son creaciones artificiales con un tiempo de vida preestablecido. Pero precisamente eso es algo que atormenta a Bruna. Así que es una tecnohumana con una angustia existencial y además una tecnohumana que desea ser amada. Y estos dos rasgos, muy propios de la condición humana, provocan que cometa errores muy tontos en su trabajo. Claro, la protagonista no es un personaje esquematizado ni simplista. Bruna es independiente, sagaz, pero también tiene su lado débil. Tiene estos dos rasgos tan propiamente humanos que Mauro acaba de mencionar que la hacen vulnerable. No solo por ser replicante y estar condenada a una vida corta, sino porque es terriblemente consciente de ello. A veces Bruna sentía una pena tan aguda que pensaba no podría soportarla. Pero después siempre podía. Lágrimas en la lluvia. Todo pasaría y todo se olvidaría rápidamente, incluso el sufrimiento. La trilogía es fácil de leer. Sí, la prosa de Rosa Montero es agradable de leer. La autora no permite que se pierda el interés y la atención. Se lee rápido y no hay peligro de perderse ni de aburrirse. Resumiendo, la trilogía me pareció muy entretenida, responde a lo que yo busco en un thriller. Además, estoy segura, tesoro, de que Bruna Husky también te va a gustar a ti, esa detective replicante sagaz y de buen corazón que lucha por sobrevivir en un mundo hostil que es reflejo en muchos aspectos del mundo que nos ha tocado vivir. Probablemente deberíamos vivir como la protagonista, como si cada momento fuese único y nuestra cuenta atrás estuviera activada. Figura, las vacaciones están al caer y en Español Automático vamos a hacer vacaciones y no publicaremos ni vídeos ni audio podcast durante el mes de agosto. Será un mes para descansar, desconectar y cargar las pilas. Pero para los alumnos de nuestro curso Entender Conversaciones en Español, hemos preparado una sorpresa. Hemos añadido un listado de materiales adicionales gratuitos, literalmente cientos de horas de audios en español y en todos los acentos. Audios con acentos de diferentes regiones de España, pero también acentos de Latinoamérica, argentino, mexicano, colombiano, etcétera, etcétera. Tienes el listado de todos estos audios dentro del curso, así que está garantizado que no te aburrirás este verano. Aburrirse ni hablar, porque los audios que hemos reunido son de todo tipo. Hay obras de literatura española e hispanoamericana comentadas. Hay historias interpretadas por nativos de todo el mundo hispano, con todos los acentos. Hay conversaciones sobre la cultura hispánica, sobre los libros, películas, sobre personajes relevantes. ¿Qué más? Hay horas y horas de escucha entretenida y enriquecedora, así que creo que estas vacaciones lo vas a pasar en grande. Y además hemos preparado un bonus especial. ¿A veces escuchas audios en español que no tienen transcripción? Pues en este bonus te mostramos cómo conseguir la transcripción de casi cualquier audio. Todo esto lo encontrarás dentro del curso en la sección de los bonus. Y si tú, tesoro, quieres entrenar tu oído y entender a cualquier nativo independientemente del acento con el que hable, si quieres disfrutar de todos esos audios que hemos mencionado, te dejamos el link para que te apuntes al curso Entender Conversaciones en Español en el link españolautomático.com/curso.
F-curso. Y con esto terminamos por hoy. Como siempre, ha sido un placer inmenso pasar este tiempo contigo, figura. Nos volveremos a ver la semana que viene. Hasta el lunes. Un beso. Gracias por escucharnos. Únete a la conversación en españolautomático.com o busca Español Automático en iTunes.